En esta presentación vamos a explicar los fundamentos de la interpretación de los trastornos del equilibrio ácido-básico. Como bien sabemos, el mantenimiento del pH dentro del rango de referencia es fundamental para el funcionamiento de numerosas funciones corporales. Para ello, el organismo dispone de distintos sistemas de tampones, siendo el bicarbonato el principal tampón extracelular. No obstante, los tampones lo que hacen es impedir cambios bruscos en el pH, pero no corregir el problema. Esto solo se puede conseguir mediante cambios en la función respiratoria, aumentando o disminuyendo la eliminación de CO2, o en la función renal, incrementando o reduciendo la eliminación de hidrogeniones y la síntesis de bicarbonato. Un primer modelo de interpretación de los trastornos ácido-básicos es el de Henderson-Hasselbalch, que interpreta básicamente tres parámetros: el pH, el bicarbonato, componente alcalino de la fórmula, y la presión de CO2, componente ácido de la fórmula. A modo de ejemplo, el bicarbonato valora el componente metabólico. De acuerdo a la fórmula, un incremento de bicarbonato causa un incremento del pH. En condiciones normales, si los riñones no están afectados, serán capaces de aumentar la eliminación de bicarbonato resolviendo el problema. Si ellos no son capaces, los pulmones reducirán la eliminación de CO2, provocando que el denominador de la fórmula vaya en la misma dirección que el numerador. Por tanto, si el bicarbonato está elevado por encima del rango de referencia y la presión de CO2 aumenta estando el pH en rango, se habla de alcalosis metabólica. Solo si el pH aumenta por encima del rango de referencia, se habla de alcalemia. Hemos puesto un ejemplo para explicar cómo se comportan los trastornos ácido-básicos según el modelo de Henderson-Hasselbalch. Vamos a explicar ahora cómo se interpreta. Lo primero que se valora es el pH. Si está por encima del rango de referencia, hablamos de alcalemia, y si está por debajo, de acidemia. Si está dentro del rango de referencia pero cerca del valor máximo, hablamos de alcalosis, y si está cerca del valor mínimo, de acidosis. Salvo en trastornos mixtos, lo siguiente que hay que mirar es qué desviación justifica esta variación del pH. Así, en alcalosis o alcalemia, puede ser por un aumento del bicarbonato, compensado en su caso por un aumento de la presión de CO2, en cuyo caso el origen es metabólico, o bien por una disminución de la presión de CO2, compensado en su caso por una disminución del bicarbonato, en cuyo caso el origen es respiratorio. Por tanto, según sea la causa respiratoria o metabólica, los componentes de la fórmula se modifican en un sentido u en otro. Cuando el numerador y denominador de la fórmula viajen en sentido contrario, aumentando uno y disminuyendo el otro, habrá que buscar más de un componente de trastorno ácido básico, siendo por tanto un trastorno mixto. El anion gap o desfase aniónico nos informa de una serie de aniones no mensurables de tipo ácido, que pueden por tanto aumentar en ciertas acidosis metabólicas como la diabetes mellitus cetoacidótica. Básicamente, en una acidosis metabólica sin incremento del anion gap, la disminución de bicarbonato es compensada por un aumento de cloruros, siendo por tanto una acidosis metabólica hiperclorémica. Por contra, en una acidosis metabólica con incremento del anion gap, la disminución del bicarbonato se debe a un aumento de ácidos orgánicos no medibles. Finalmente, recordar dos aspectos importantes de la fluidoterapia en relación a los trastornos ácido-básicos. En las acidosis metabólicas, el organismo introduce hidrogeniones en la célula para su amortiguación por los tampones intracelulares. A cambio, la célula cede iones potasio al espacio extracelular, aumentando la caliemia. En estas circunstancias es importante corregir primero la acidosis metabólica, lo que disminuirá la caliemia. En segundo lugar, ante acidosis moderadas o intensas, es fundamental aportar bicarbonato para ayudar a la corrección de la acidosis. Las necesidades de bicarbonato se calculan mediante una de estas dos fórmulas. Usualmente, al inicio de la fluidoterapia se infunde solo la mitad del cálculo para transformar la acidosis en una acidosis leve que corregirá posteriormente los riñones cuando haya perfusión renal.